porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Recordemos, hermanos, asimismo que donde no hay camino, Dios hará sendas para nuestros pies. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.
algo nuevo. Hoy por camino de la soledad te guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Senda te usará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza llevará, y un camino hará donde no lo hará. Donde no lo hará. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio poder compartir esta mañana la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa que tú nos das, Señor, y el privilegio grande de poder meditar en tu palabra, Señor amado. Que tu Espíritu Santo sea guiándonos, sea enseñándonos en esta mañana el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, inicialmente capítulo 9, verso 31. Dice la palabra del Señor: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Recordemos nosotros que lo que estaban viviendo esa iglesia primitiva tenía que ver con el testimonio de Jesús. Era desafiante, desafiaba sus creencias, desafiaba sus costumbres, desafiaba sus intereses políticos, económicos, y veían ese testimonio de Jesús como un peligro para la comunidad, tanto para los judíos como también para los romanos. ¿Y cuál era la reacción que había de parte de ellos? Pues una reacción violenta, de ira, de oposición, de maltrato, y así vivieron en ese primer siglo. Pero démonos cuenta que nos dice la palabra de Dios, entonces las iglesias tenían paz. Entonces las iglesias tenían paz, dice Lucas, por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Era una iglesia próspera, pero hablan de una paz en medio de toda esa clase de situaciones. Ellos veían la paz, no como el mundo la ve, el hombre la ve, que es no tener aflicción. No, la paz que ellos sentían y experimentaban, esta iglesia del primer siglo, era una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y era la tranquilidad y la paz que sentían en medio de las aflicciones. No carencia de aflicciones, sino en medio de las aflicciones. Y nuestra pregunta es, oiga, si en tantas aflicciones que vivieron tenían paz, y era una iglesia tan próspera, ¿qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que tenían en su cabeza? Y eran acechados.
Recordemos nosotros en el capítulo 12 de Hechos, cómo el rey Herodes, ¿sí?, dice que echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No era una situación fácil. Recordemos más adelante en el capítulo 16, en el capítulo 16 del verso 19 en adelante, cómo Pablo y Silas fueron puestos presos después de haberles azotado con varas. Entonces pudieron sobrellevar todas esta clase de situaciones y salir adelante y poder decir que esa iglesia perseguida, maltratada de primer siglo fue una iglesia próspera y bendecida. Dio frutos, y parte de los frutos de esa iglesia ha llegado a nuestros días. Somos nosotros que conocimos la palabra de nuestro Dios. Pasaron tribulaciones, pero salieron adelante. Pasaron angustias, pero salieron adelante. Hoy quiero compartir con ustedes qué motivó a esa iglesia, qué era lo que ellos hacían para poder sobrellevar estas situaciones con gozo y con alegría. No era una carga para ellos. Amados hermanos, estamos pasando situaciones difíciles por esta pandemia. Hay mortandad, hay escasez económica, hay enfermedad, hay mezquindad, hay muchas cosas que han aflorado a través de esta pandemia. Hay maltrato familiar, sale uno a las calles y siente ese ambiente de inseguridad. Pero no era menos lo que estaban pasando los discípulos del Señor, su iglesia, y salieron adelante, salieron victoriosos. Vamos a mirar entonces qué era lo que los motivaba, a ver si eso también nos puede motivar a nosotros en medio de este tiempo para poder sobrellevar todo esto y salir adelante, crecer, prosperar y sentir paz aún en medio de estas dificultades y de estas adversidades. Entonces, primera medida, partimos de Hechos capítulo 1 verso 8, que es ese mandato que el Señor les da a sus discípulos antes de ascender al cielo. Les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De ahí parte nuestra charla en esta mañana. Dos aspectos de los cuales el Señor Jesús les dijo directamente a sus discípulos. Primero, era que recibirían poder cuando llegara el Espíritu Santo sobre ellos. Y segundo, que fueran testigos. ¿De quién? De las obras del Señor Jesucristo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué podemos decir nosotros de ese primer elemento, que es la llegada del Espíritu Santo y que recibirían poder? Llegó el Espíritu Santo, permanecieron en Jerusalén y llega el Espíritu Santo, que es lo que nos relata el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y recibiréis poder. Sí, recibieron poder para hablar del Señor Jesucristo, poder para compartir su palabra, poder para mantenerse firmes en medio de las aflicciones. Y algo especial también que ellos recibieron y entendieron en la llegada del Espíritu Santo es que ese Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, obraba en ellos. Tenían ellos que estar en la presencia de Dios. Se comunicaban con el Espíritu Santo. Era una relación muy estrecha entre esta iglesia de primer siglo y el Espíritu Santo. Y eso marcó la diferencia y marca la diferencia. En el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les hablaba y ellos entendían, escuchaban,
que era lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo, y además de que le escuchaban, obedecían. Y más adelante dice, cuando llegaron a Misi, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Qué estrecha relación, comunión que tenían ellos con el Espíritu Santo. Partieron de ese Hechos 1:8, que fue lo que el Señor Jesús les dijo. Pero también les dijo que fueran testigos. Y era la misión. Y ellos aceptaron esa misión y tenían clara cuál era esta misión, de ser testigos de Jesucristo, de su obra, de su muerte, pero también de su resurrección. Cuando en el capítulo 1, verso 22 del mismo libro de Hechos, estaban ellos dando como esos requisitos que se requerían para reemplazar a Judas, como formar parte de esos 12 que inicialmente el Señor Jesús los seleccionó. Judas fallece y van a reemplazar ese otro discípulo. Y mire lo que dice en el verso 22 del capítulo 1, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Era uno de esos requisitos primordiales, que también aquel que iba a ser discípulo, que iba a completar ese grupo de los 12, debería, ¿sí?, haber sido también testigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa misión la tenían clara. En Hechos 2:32 también Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces vienen esos dos primeros elementos que nos dan a entender nosotros que motivaron a esa primera iglesia primitiva a continuar, a perseverar y a cumplir el mandato de nuestro Dios. Primero, esa relación estrecha con el Espíritu Santo de Dios. Y segundo, tenían clara su misión en esta tierra. Hermanos, nosotros tenemos clara nuestra misión aquí en esta tierra. Sabemos por qué estamos aquí en esta tierra. Porque muchas veces como que damos palos de ciego y hacemos cosas creyendo que esa es nuestra misión. Y a la postre nos encontramos nosotros derrotados, sin fuerzas, sin ánimo y como que no sabemos nosotros para dónde vamos. Pues esta iglesia primitiva estaba motivada porque sabían cuál era su función clara aquí en esta tierra, y era ser testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenían que conocerlo al Señor, y lo conocieron, compartieron con ellos, lo vieron morir, pero también lo vieron resucitar. Entonces vamos con esos dos elementos principales, y es que podamos nosotros reflexionar cuál es nuestra comunión con el Espíritu Santo, ese consolador, ese con el que nos convence, dice la palabra de nuestro Dios, ese que está ahí enseñándonos y guiándonos. ¿Hablamos con el Espíritu Santo o lo mantenemos como alguien alejado a nuestra plena relación y comunión que creemos tener con nuestro Dios? Y segundo, hermanos, ese sentir de misión que tenemos nosotros aquí en esta tierra. Pero vamos a más adelante. Entonces, reciben el mensaje, reciben la misión del Señor, pero ¿cómo recibieron ellos esa misión? Es importante esa actitud de ellos, que la podamos entender. En Hechos capítulo 17, verso 24 y verso 25, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ojo aquí, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Cómo recibieron ellos esa misión que le encomendó el Señor? Hermanos, recibieron esa misión como un privilegio,
diciendo, vea, Dios no nos debe nada. Es un privilegio que le sirvamos. Es un privilegio que seamos sus testigos. Él no nos debe nada, pero nosotros sí le debemos a Él absolutamente todo. ¿Por qué? Porque como lo dice, Él es quien da a todo la vida y aliento y todas las cosas. No se sale absolutamente nada de lo que nosotros tenemos. Nos da la vida, nos da el aliento y nos da todas las cosas. Qué hermoso es que nosotros podamos recibir ese mandato que cumplieron esa iglesia de primer siglo, también con gozo y con alegría frente a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, de la obra que ha hecho en cada uno de nosotros y sigue haciendo permanentemente, constante, dinámica es esa obra en cada uno de nosotros. Pero debemos recibirlo así. Muchas veces como que pensamos que hacemos es un favor al Señor cuando asistimos a la iglesia, cuando nos conectamos a nuestras reuniones, cuando vamos a la oración. No, es un privilegio que Él nos haya escogido a nosotros para hacer parte de ese grupo selecto de testigos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros asimilamos esa misión que Él nos da en esa forma, pues vamos a ser gozosos porque sabemos que lo que estamos haciendo está agradando a Dios. Y no es el pago por lo que Él nos deba a nosotros. Es el privilegio, es su misericordia los que nos tiene a nosotros compartiendo su preciosa palabra del Señor. Entonces, reciben esa misión como un privilegio servir en la obra de nuestro Dios. Tercer aspecto que quiero compartir es que ellos no se dejaron distraer de la misión encomendada. No se dejaron distraer de la misión encomendada. ¿Y qué reto es ese para nosotros en este tiempo en que hay mucha distracción, en que el mundo coloca un mundo de cosas para que nosotros desviemos nuestra mirada de la obra que el Señor nos ha encomendado a nosotros? No perdamos de vista el entorno, el ambiente en que ellos estaban, un ambiente peligroso, un ambiente hostil, un ambiente de maltrato, un ambiente de menosprecio y sobre todo un ambiente de muerte, Pero ellos no se dejaron distraer de eso. ¿Cómo respondieron ellos? Ellos siempre respondían ante la amenaza, ante la persecución y ante la muerte con oración, pidiendo denuedo para que ellos pudieran seguir predicando a Jesucristo. Y también vemos nosotros que ellos pedían que se dieran las sanidades y se dieran las señales y los prodigios mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo afrontaban ellos? ¿Cómo no dejaban distraerse ellos? A través de la oración, a través del pedir porque pudieran llevar el mensaje de salvación y porque se dieran señales y prodigios que acompañaran a esa predicación que exaltaba el nombre de nuestro Dios. Qué hermoso es lo que ellos pedían y en lo que retomaban fuerzas. Recordamos que en el primer punto vimos el Espíritu Santo, pero había algo también especial que les daba esas fuerzas para seguir adelante y era ese creer en la soberanía preciosa de nuestro Dios. Si miramos nosotros en el capítulo 4, verso 23, ¿sí? Cuando previo habían maltratado a Pedro y a Juan y
los soltaron. Puestos en libertad fueron a donde estaba su iglesia, a donde estaban los hermanos, y fueron a orar, ¿sí? Pero me llama mucho la atención, dice, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaban en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Qué estaban trayendo ellos? Hermanos, ellos estaban trayendo el Salmo 2. El Salmo 2. ¿Sí? Y en el Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hermanos, démonos cuenta que el gozo de ellos en medio de la tribulación era el saber que su Dios era soberano. Y hoy el gozo que nos da a nosotros en medio de todas estas situaciones que vivimos es que nuestro Dios es soberano y sigue siendo soberano. Esto quiere decir que Él está bajo el control absoluto de todas las cosas que nos pasan a nosotros. No se escapa de su control ninguna cosa. Todo está bajo el control de Dios. Y ellos lo confesaban. Mire cómo empiezan la oración. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios. Y trae a colación el Salmo 2, donde dice, pues la gente, pues ellos pueden hacer todas sus cosas, decir, rompamos ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas, pero el que mora en los cielos se reirá de ellos. Hermanos, ellos se reían de todo lo que aquellos judíos y aquella autoridad romana hacían en contra de ellos, porque sabían que detrás de eso estaba el control absoluto que tenía y que tiene y sigue teniendo nuestro Dios. Qué hermoso es que nosotros podamos entender que en medio de nuestras adversidades, ahí está Dios obrando. En medio de nuestras situaciones, en medio de nuestros enemigos haciéndonos daño, Dios tiene el control absoluto de todo. Y eso les daba a ellos motivo. Ellos se motivaban, ellos confiaban en esto, sabiendo que ellos no estaban solos, sino que cualquier cosa que les sucediera a ellos, así fuera maltrato o hasta la muerte, Dios estaba en control absoluto de todo eso. Otro aspecto que quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de eso que tenían en su pensamiento, en su mente, en su sentir, esta iglesia que los hizo, no perdamos de vista, los hizo mantenerse firmes, cumplir el mandato que Dios les había establecido hasta el fin, a cada uno. Ellos no desmayaron, ellos no decayó su semblante, su ánimo, sino que por el contrario, cada cosa que veían, aún una aflicción en contra de ellos, ellos salían gozosos, salían felices por todo lo que les sucedía. Hermanos, otro aspecto, ellos tenían la visión del reino. Ellos tenían la visión del reino. Y esa es una visión de eternidad. Ellos sabían que el tiempo aquí en esta tierra que pasaban era muy corto frente a toda una eternidad. Qué hermoso que nosotros podamos tener también esa visión de reino, esa visión de eternidad.
Y vamos a mirar un poquito más detallado qué era lo que significaba para ellos esa visión de reino, esa visión de eternidad. En Hechos capítulo 14, verso 19 en adelante, Pablo está diciendo: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No perdamos esa situación. Recordemos que ese era el ambiente en que ellos vivían. Era un ambiente hostil. Entonces lo apedrearon y lo arrastraron. Ya pensaron que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué diciente es esto? Démonos cuenta que estaba en Antioquía, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron. Pensaron ya que estaba muerto. ¿Cómo sería esa actitud de toda esta muchedumbre lanzándole piedras hasta que él quedó como si estuviera muerto? Y dice que lo arrastraron. Tremenda situación, tremenda situación. ¿Y cuál es la actitud de Pablo? Levantarse, ¿sí? Entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Continuó su camino. Y les animó, diciéndoles: a través de muchas tribulaciones, ¿sí?, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No importa las tribulaciones para ellos. No importa que le hubieran apedreado. No importa que lo hubieran arrastrado. No importa que lo hubieran dejado casi muerto. Ellos tenían una visión de reino. Que su ciudadanía no estaba aquí en esta tierra, sino que su ciudadanía estaba en la presencia de nuestro Dios. Y mire lo que también les decía en Romanos capítulo 8, verso 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, entendámoslo, mis amados hermanos, las aflicciones del tiempo presente, no creamos que era solamente para ese tiempo en que estaban viviendo ellos, sino es para hoy, para nuestro tiempo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso, hermanos. Eso es tener mentalidad de reino. Eso es mentalidad, tener de vida eterna. No importa lo que pasemos aquí en esta tierra, ¿sí? No importa cuán grandes dificultades podamos pasar. No importa que esta epidemia, esto que estamos viviendo sea grande y nos afecte en gran manera. ¿Por qué? Porque estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué hermoso es esto. Y es para que lo tengamos en cuenta cuando en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Démonos cuenta que venimos de que Pablo les está manifestando a ellos, ¿sí? Volvámoslo a leer, que es muy hermoso, en Hechos capítulo 14, ¿sí? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, ¿sí? Es necesario, dice. O sea, es inevitable
que tengamos tribulaciones, pero bueno, hacen parte de nuestro transcurrir por esta tierra, ¿sí? Y hace parte de nuestra entrada al reino de Dios. Pero esas tribulaciones, esas aflicciones de este tiempo presente no son comparables en nada con la gloria venidera, con lo que nos espera a nosotros y que ha de manifestarse. Eso nos llena de aliento, mis hermanos. Eso nos ayuda a mirar hacia arriba. Eso nos ayuda a dejar de mirar hacia adentro nuestra aflicción y como que nos encerramos en lo que está sucediendo y no le vemos salida. Y por eso no hay ánimo, no hay gozo, no hay alegría. Pero eso que estos discípulos sentían, ellos veían más allá de lo que estaba sucediendo. Y qué hermoso es poder ver más allá de lo que está sucediendo el día de la mañana. Y no solamente el día de mañana, sino esa gloria venidera que esperamos nosotros se manifieste en cada uno de nosotros para la gloria de nuestro Dios. Y por eso decía, miren, no se aflijan. Esto que nos sucede no es nada comparable con eso que vamos a recibir nosotros. La gloria venidera que se ha de manifestar en cada uno de nosotros. Qué hermoso es que podamos nosotros en este día en que muchas veces miramos hacia los lados y no encontramos como un refugio, como una salida a lo que podamos estar pasando. Y muchas cosas han pasado y son muy difíciles y son muy duras, son tremendamente duras. Pero hoy la palabra del Señor nos está diciendo, oye, esas aflicciones por las que estás pasando no son comparables con lo que vas a recibir si permaneces fiel a mí. Si te mantienes firme, si cumples esa misión por la cual yo te he enviado a esta tierra, si permaneces fiel a Cristo y a su preciosa palabra. ¿Qué más vemos nosotros en ese sentir de reino, en ese sentir de eternidad? En Hechos capítulo 5, verso 41 y verso 42, dice la palabra del Señor, hablando de quiénes, hablando de Pedro y Juan. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? Que esta es la constante. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, eso es mentalidad de reino. Saber de que todo lo hacían con el grande aliciente verdadero y eterno de que iban a ir a la presencia de Dios por toda una eternidad. Y que el paso por esta tierra era un paso muy corto, pasajero, y que no era nada comparado con lo que iban a recibir, la gloria manifestada en cada uno de ellos. Y en esa muerte de Esteban, que nos narra el mismo libro de Hechos capítulo 7, el verso 55 y verso 56 nos trae ese ejemplo de lo que hemos hablado hasta este momento. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Qué hermosa expresión. Los cielos abiertos, ¿sí? Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió.
Eso es mentalidad de reino y ellos lo tenían. Hermano, en este tiempo hay que tener esa mentalidad de reino, mentalidad de vida eterna, que si bien pasamos situaciones de adversidad aquí, en esta tierra, vamos a recibir una manifestación de la gloria de nuestro Dios para cada uno de nosotros, si nos mantenemos firmes. Démonos cuenta que él fue sacado para apedrearlo y para asesinarlo, y lo apedrearon y lo asesinaron, ¿sí? Pero no vemos nosotros queja en él porque lo estaban apedreando, simplemente estaba diciendo lo que estaba viendo. Veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios, aquel que él había enseñado, aquel en quien él había servido. Había hablado de Jesús y ahora ya moribundo estaba viendo a Jesús cuando ve ese cielo abierto. Ese era el gozo que tenían ellos y es el gozo que Dios quiere colocar en nuestras vidas en esta mañana. El saber que un día esos cielos se van a abrir para nosotros y vamos a ver a nuestro Señor Jesús, así como lo vio también Esteban. Y ya para terminar, podemos decir que esa iglesia del primer siglo cumplió, mis amados hermanos, cumplió cabalmente. No se dejaron amedrentar. Vamos a hacer un repaso. Primero oyeron esa voz de Jesús, lo que les manifestó en Hechos 1:8. Recibieron el Espíritu Santo. Tuvieron una estrecha relación con el Espíritu Santo. Conocieron claramente cuál era su función aquí en esta tierra, era ser testigos del Señor. Recibieron esa comisión, ese mensaje, con una actitud de privilegio, sabiendo que era un privilegio servir a Dios y que Él no nos debe absolutamente nada, sino que nosotros le debemos a Él todo. No se dejaron distraer de la misión encomendada. Por más de que había tribulación, por más de que había persecución, maltrato y muerte, lo que hacían ellos era orar. Orar para que Dios les diera el denuedo de seguir hablando la palabra de Dios, y orar para que esa predicación fuera respaldada con señales y milagros. Ellos tenían también esa visión de reino, esa visión de eternidad, que el paso por esta tierra y las aflicciones por esta tierra no eran comparadas con la gloria venidera. Y vimos nosotros cómo Esteban, en medio de que lo estaban maltratando, en medio de que lo estaban asesinando, vio a Jesús. Se abrieron los ojos y vio a Jesús. Ese era el aliciente para ellos y ese era el aliciente para nosotros. Hermanos, este tiempo es corto. Este tiempo es corto frente a una eternidad. Vale la pena cumplir la misión por la cual Dios nos ha encomendado que estemos aquí en esta tierra. Seamos testigos. Pero para ser testigos, como en otra reunión anterior aprendíamos, tenemos que conocer al Señor. Así como Pablo lo manifestó, esa carrera era adquirir el conocimiento. Dejo atrás las cosas y voy hacia adelante. Hermanos, ellos cumplieron. Esa iglesia cumplió. Y podremos hacer cada uno de nosotros un balance a ver si nosotros estamos cumpliendo. Si nosotros estamos asimilando esa misión que el Señor nos dejó a nosotros de una manera verdadera, no dejándonos distraer por lo que el mundo quiere colocar frente a nosotros, mirando a nuestro interior o mirando hacia la eternidad, hacia lo que nos espera a nosotros. Y démonos cuenta que dice que fueron maltratados y salieron gozosos de haber sido maltratados.
Y siguieron hablando. Y todos los días lo hacían. En el templo y por las casas. No cesaban. ¿Será que esto lo estamos haciendo nosotros, mis amados hermanos? Es un llamado. Dice Hechos capítulo 4, verso 18 en adelante. Leámoslo. Dice: a Pedro y a Juan, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de ser testigos de Cristo. Y hoy, qué bueno que podamos hacer un balance en nuestra vida. Y al igual que Pedro y Juan, poder decir: no podemos dejar de ser testigos de Cristo. No podemos dejar de hablar de Cristo. No podemos dejar hoy nosotros de buscar a Cristo y conocerlo. Y llevar a otros para que abran su corazón y también lo conozcan. Y les sirvan. Y lo compartan a todas las personas que están a su alrededor, tal como lo hizo esta iglesia. Hermanos, esa aflicción no acabó con la iglesia de Cristo. Y esta aflicción por la cual estamos pasando no va a acabar también con la iglesia de Cristo. Por el contrario, nos vamos a fortalecer. Y vamos un día a ver esos cielos abiertos y a ver a Cristo sentado a la diestra del Padre. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso y por este reto que nos dejas en esta mañana, Señor amado. O nos sentimos destruidos y desmayar, o vemos con los ojos que vio esta iglesia primitiva ese tiempo de angustia y tribulación y salieron adelante y victoriosos, Señor amado. Que esto que motivó a ellos, el Espíritu Santo, la misión encomendada, Señor bendito, el no dejarse en distraer, el mirar a la eternidad, el cumplir cabalmente esa misión, sea lo que también nos motiva en esta mañana para seguir adelante, Señor del cielo. Porque hay que seguir adelante. Ese es tu llamado, Señor, en esta mañana. Hay que seguir adelante, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por esta iglesia, Señor, que nos dio ejemplo de vida. No solamente en palabras, sino en la vida, en la carne de cada uno de ellos. Entregándose, muriendo, en aflicciones, en maltratos, pero viendo y esperando la gloria de Dios que llegó para cada uno de ellos en su momento. Señor, hoy clamamos por todos aquellos que están pasando por esas difícil situación de haber que un familiar hubiese partido, Señor amado. Padre, trae el consuelo. Y aquellos que hoy se encuentran, Señor, en estas clínicas, Padre, también oramos por ellos, sabiendo, Señor, que un día los cielos se van a abrir y vamos a ver al Hijo de Dios, al Señor Jesús, a la diestra tuya, Padre bendito. Que podamos llegar allá, Señor. Que no nos dejemos distraer por este mundo para cumplir el cometido que tú nos entregaste, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, que sea un excelente domingo, que esta palabra haya quedado grabada en nuestros corazones y nos sirva para que nos apoyemos en ella y poder sobrellevar esta situación hasta cuando el Señor diga: ya la has pasado, ya has cumplido. Dios les bendiga, les amamos en el amor del Señor. Hermanos, buenos días, sean nuevamente bienvenidos a este tiempo de adoración, este tiempo de alabanza, este tiempo en que nos reunimos aquí a través de la tecnología del ciberespacio para glorificar a nuestro Señor. Y una forma de que lo hacemos es obedeciendo el mandato que nos dio para recordar
cada vez que nos reuniéramos, su muerte en la cruz, su sacrificio, y sobre todo alegrarnos de el don maravilloso, la gracia que nos dio de la salvación, y cómo lo simbolizó en este evento que nos narra la Biblia. Pero para ello quiero pedirles que vayamos un poco a otro de los textos bíblicos que nos hablan de la vida de Jesús, y es cuando Él se encontró con la mujer samaritana. Juan 4, a partir del versículo 3, nos dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El capítulo culmina con una serie de hechos y de conversaciones que tuvieron lugar entre él y la mujer, y cómo sus discípulos, al regresar, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer samaritana y de que ya tuviera comida. Pero lo importante aquí, o lo que quiero que sobre lo que recapitulemos y que hagamos una analogía con lo que pasa, es: Jesús vino a la mujer samaritana y le pidió agua. Jesús, sabemos todos de sobra que no lo hacía porque tuviera sed, que no lo hacía sino porque Jesús en cada uno de los de sus actuaciones sobre esta tierra tenía algo que enseñarnos, tenía algo que mostrarnos. En este caso, Jesús viene a la mujer samaritana y le pide agua, así como viene a nosotros y nos dice, nos pide, nos manda, nos ordena a través de la Biblia, nos enseña y nos demanda lo que Él quiere de nosotros. La mujer samaritana entonces le responde de alguna manera, pues si no altanera, por lo menos sí descortés, y le dice: pero pues si usted tiene agua. No sé cuántas veces nuestra actitud frente a Jesús sea, pero bueno, pues yo actúo así y es como lo tengo que hacer, o como así es como yo pienso, como yo creo que lo debo hacer. Sin embargo, Jesús, aún a pesar de esta respuesta un tanto cortante, Él le dice: pues mire, sí, en este momento no tengo agua, pero yo tengo mucho más para ofrecerle. Tengo que ofrecerle el agua de vida eterna. Eso es lo que nos ofrece Jesús. Nos ofrece el agua de vida eterna. Nos ofrece este perdón, esta reconciliación con Dios, de manera que podemos venir confiados delante de Él a plantearle, a plantarnos y a recibir esta agua de vida, a recibir este don. Hermanos, pensemos en esta mañana cuántas veces nos portamos como la samaritana, un poco reticentes a recibir lo que Dios nos quiere dar y lo que a través de Jesucristo nos ofrece, y que todas esas veces Jesucristo viene a nosotros y nos sigue ofreciendo, y nos sigue ofreciendo muchísimo más de lo que Él nos está pidiendo.
En la Biblia Reina Valera, en la versión Reina Valera, en Mateo 26, nos narra la cena del Señor. Una vez estaban la cena en la que Él se despidió de sus apóstoles y les aseguró. Diferentes textos en los evangelios nos hablan de cómo sucedieron los hechos, los preparativos para eso, y finalmente cuando llegaron y se sentaron a manteles, como decimos ahora. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Comamos del cuerpo del Señor. Después tomó la copa, dio gracias y se las ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Tomemos de la copa, hermanos. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Así dan por terminada la cena y prosiguen con otras actividades ese día. Nosotros, hermanos, agradezcámosle cada día a Dios que a través de su Hijo Jesucristo nos ofrece este pan de vida, que con su muerte en la cruz y su resurrección nos donó la gracia, y guardamos la promesa de que algún día este vino, esta copa, la beberemos con Él en el reino de nuestro Padre. Bendito Señor, gracias te damos por esta mañana en que nos has permitido reunirnos, estar en una comunión a pesar de la distancia y de la separación física, pero que de corazón, Señor, estamos delante de ti todos, Padre, agradeciéndote este inmenso don que nos diste de la salvación, Señor, y que reconociendo que a pesar de que, como la mujer samaritana, en algunos casos nos resentimos, nos rechazamos, nos resistimos a aceptar un ofrecimiento de Dios, o a darle un ofrecimiento de Jesucristo, o a darle lo que Él está pidiendo de nosotros, Él, en su inmenso amor, en su infinita bondad y misericordia, se acerca más a nosotros y nos ofrece muchísimo más de lo que esperamos y muchísimo más de lo que pide de nosotros. Elevamos esta oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para quien son la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Un saludo y abrazos especiales para nuestros niños. Que la misericordia del Señor y su gracia continúe sobre cada uno de nosotros. En el día de hoy compartiremos la historia titulada Jesús es tentado por el diablo, la cual encontramos en Mateo 4, versículo 1 al 11. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo probara su fidelidad a Dios. Estando allí, no comió ni bebió nada por 40 días y 40 noches. Y después de tanto tiempo, sin comer ni beber, tuvo mucha hambre y mucha sed. Entonces apareció el diablo y le puso 3 trampas. Primero lo desafió a probar que era el Hijo de Dios. Después lo retó a comprobar que Dios estaba con él. Y por último puso a prueba su humildad,
ofreciéndole poder y riquezas. En todas, Jesús no se dejó seducir, sino que se mantuvo fiel a su santidad y a su fe en el Padre, que le envió para ser Salvador de nosotros, y para ello debía permanecer fiel a Dios y vivir en completa santidad. Veamos el video a continuación. Dios los bendiga a todos y que el Señor colme de gracia y misericordia todas nuestras vidas. Un abrazo y mil bendiciones. Tras su bautismo, Jesús se dirigió por su cuenta al desierto a orar y ayunar. Su cuerpo se debilitó tras pasar 40 días sin alimentos, pero su espíritu permaneció fuerte. Jesús. Oh, Jesús. 40 días de ayuno. Admirable. Mira. Apetitoso, ¿no? Si de veras eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Satisfácete. Te quitará esa hambre que sientes en el estómago. Satisfácete. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Necio! Entonces, demuéstralo. Lánzate al abismo. A ver si Dios te protege. ¿Acaso no está escrito también? Él ordenará que sus ángeles te cuiden. Con sus propias manos te levantarán para que... También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todo esto es para ti y todo lo que contienen. Si tan solo te postras y me adoras, imagínate, te daré ejércitos. El Rey Jesús. ¡Jamás! ¡Fuera, Satanás! Adoraré al Señor mi Dios, y únicamente a Él serviré. Hola, muy bienvenidos todos los que nos acompañan en este tiempo tan especial de comunión en la iglesia y de adoración al Señor. Aprendamos el texto que aparece en la portada de inicio de este culto y que está en Apocalipsis capítulo 21 versículos 1 al 4. ¿Qué tal si lo repasamos un momento? Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, también no se le olvide que usted puede dejar su petición a través del WhatsApp
a través del WhatsApp que se escribe al final de este culto, está el número, puede enviarnos su petición. Oremos por todos aquellos que tienen alguna necesidad económica, financiera, de salud, de provisión. Sigamos orando, llevemos en oración una vez más la familia Barrera, especialmente llevemos a Noralba Orejuela, está todavía su situación complicada en la clínica. Y también damos gracias a Dios, se recupera Gustavo Sánchez. Oremos por Lili Suaza, por Gloria García y su hija, la madre y hermana de nuestra hermana Débora, por Claudia, y así por todas las familias, cualquiera que usted recuerde que está en necesidad de salud o cualquiera que sea, llevemos en oración. Sigamos orando sin cesar y guardemos siempre la mejor compostura ante la situación que pasamos. Ayer concluimos nuestra convocatoria nacional de 21 días de oración a las 5 de la mañana. Gracias a Dios pudimos concluirla con bendición y con testimonios. Las damas este martes tienen su cita habitual con las guerreras a las 6 de la tarde a través de Zoom. También el jueves a las 6 de la tarde o 6:30 mejor, a las 6 empezamos a orar, pero a las 6:30 inicia la transmisión. Tenemos la escuela de formación espiritual, teológica y cultural de la iglesia. Esta escuela se transmite a través de Zoom por el link que nosotros compartimos regularmente. También tenemos por el mismo link de Zoom devocional los sábados a las 7 de la mañana. Los animamos a participar y a sumarse. El Ministerio de Jóvenes también sigue adelante el sábado a las 6 de la tarde por Google Meet. El domingo a las 9:30 de la mañana también nos conectamos por Zoom, por el mismo link, para orar por un momento, una media hora hasta las 10 de la mañana, aunque recuerde que el culto se transmite desde las 6 de la mañana. Damos gracias a Dios primeramente, también a nuestro hermano Alberto por esa enseñanza de hoy acerca de la iglesia victoriosa, a nuestro hermano Ricardo del Basto por la administración de la Cena del Señor, a mi esposa por la clase de niños, a nuestro hermano Martín por su apoyo en la alabanza y a todos los que laboran para hacer posible este espacio de adoración. Felicitamos a Jonathan Sánchez, su esposa Yitza, Juliet Jiménez y su hija Lía por el nacimiento de Jacob. También a Wilder Martínez, su esposa Audrey Torres y su hijo Javier por el nacimiento de Isaac. Estemos pendientes porque estamos en el proceso de volver a los cultos presenciales. Recuerde siempre guardar los protocolos y mantenerse alerta a las señales que se emitan desde la iglesia. Vamos a orar y vamos a dejarnos con una hermosa canción al final de esta emisión. Señor Dios del cielo, gracias porque nos concedes el privilegio y la bendición de acercarnos a tu presencia. Gracias por este tiempo de bendición, de gloria y de adoración a ti, Señor. También de aprendizaje y de crecimiento. Bendito eres, Señor, porque nos das el privilegio de crecer y de aprender. Tuya es la gloria para siempre, Señor. Dejamos en tus manos cada petición, cada persona que está enferma, cada persona que está en necesidad, Señor. Ten misericordia. Acuérdate, Señor, de cada enfermo. Señor, acuérdate de Noralba, que está allí en la clínica, Señor. Y gracias por lo que se están recuperando, Señor. Aquellos que están ya en sus casas disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Bendecimos también, Señor, y llevamos en nuestra oración a nuestra tía Emma, Señor, que está en esta situación tan difícil de salud también. Tuya es la gloria para siempre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Que tengan la mejor semana. Cantemos esta canción y finalizamos así este tiempo de culto.